Hoy es el Día del Padre, muy especial para todos, especialmente para nosotros, les digo, los cristianos. Eh, Algunos estudiosos bíblicos descubren en la palabra y dicen que la mayoría, si no todos, vivimos con una nostalgia de padre. Por allá en Juan 4, cuando el Señor se encuentra con la samaritana y una mujer que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido, Jesús identificó en ella una nostalgia de padre cuando Dios le dice, no, es que nuestro padre Jacob nos dio este pozo, y bueno, nostalgia de padre. Y quizás, no sé si puede que la mayoría, pero todos, pero la mayoría por lo menos sí tenemos nostalgia de padre. Por eso cuando Jesús en el Sermón del Monte le dijo a sus discípulos y nos dijo a nosotros, ustedes a su Dios lo pueden llamar Padre. Eso cambió muchísimo. Eso llenó un vacío en la vida de muchos, que como decimos acá, soñamos con un padre y de pronto no lo tuvimos o tuvimos algo diferente, pero soñamos ese padre que siempre soñamos. No sé cuántos de ustedes en su infancia alguna vez soñaron con tener un padre millonario. ¿Alguna vez sonó con él? ¿Sí? Yo creo que todos, ¿cierto? Un padre millonario que nunca nos dijera no, sino que a todo lo que dijéramos sí. Que nunca nos dijera no, ¿no? Cuando llegaban al restaurante, el papá decía el mesero, hay cajita feliz, y el papá decía, no, él quiere sopa. ¿No les pasó a ustedes? ¿Cómo quisiéramos un papá que dijera, de él lo que quiera, y si no se lo come, no importa, plata es lo que hay, le damos más. Seguramente, bueno, los chicos de los jóvenes, bueno, aquí está Jerónimo, que dirán, ¿en serio el papá de ustedes les decía que no? A nosotros dijeron muchas veces, la mayoría de las veces. Y algunos dirán, ¿y así de pobres eran? No, no es que no éramos tan pobres. Lo que pasaba es que, pues no se podía decir a todo que sí, y además esos padres sabían decir cuándo decir no. Hoy no, hoy parece que todos los padres fueran millonarios, ¿no? Yo recuerdo hace algún tiempo con alguien, hablábamos con mi esposa, y alguien le preguntaba, ¿y el niño va a desayunarse? ¿Y qué va a comer el niño? Y dice, no, ¿y qué le das? Le dice mi esposa, no, lo que él pida. Ah, no diga, es que él come a la carta. ¡Qué barbaridad! Ese niño comía a la carta, él no comía lo que los demás comían, sino lo que él pidiera. Muchos quisimos tener o soñamos con tener un padre millonario, ¿no? Que a todo le dijera que sí, ¿no? El último Xbox, el último Play, el último, tranquilo, mijo, eso hay. Y si ustedes se dan cuenta, hoy vivimos como si todos los papás fueran millonarios, ¿no? Que todo, como dice Pilar Sordo, la psicóloga chilena muy conocida, hoy no admiten un no por respuesta, porque si no me suicido, como sucedió hace un par de años por allá por Chipichape, una niña que creo que la familia era cristiana y que no le patrocinaba una operación estética y se lanzó del piso 7º. ¿Por qué? No le dieron. Le dijeron no. Creo que todos, o la mayoría, otra vez, quizás soñamos alguna vez con tener ese padre millonario que nunca nos dijera no, sino que a todos nos dijera sí, todo lo que usted quiera, mijo, tranquilo, ¿no? O otros, como hemos escuchado aquí un par de historias este año, Víctor y Carlos Esteban nos contaban que soñaron con tener un padre, por lo menos, presente, un padre presente. O los que soñamos que hubiéramos querido tener un padre que nos hubiera dicho, me siento orgulloso de ti, o cosas por el estilo. Soñamos un padre, ¿no? Un padre cariñoso, un padre presente. Bueno, cada uno seguramente sabrá qué padre fue el que soñó. Y hoy que celebramos el Día del Padre debemos reflexionar sobre este tema, ¿no? El padre que siempre soñamos tener. Pero no solamente el padre que siempre soñamos tener, también el padre que siempre soñamos ser. Yo recuerdo hace unos años, aquí en Cali, llegó un hombre a la iglesia, quería hablar conmigo, alguien lo refirió y vino y estaba muy contrariado el hombre, muy triste, muy mal. Me dijo, yo siempre soñé ser un padre diferente al que yo tuve. Mi papá fue un degenerado que no fue capaz de tener un buen matrimonio, nos abandonó, yo crecí lejos de mi papá y yo me propuse y soñé ser el padre que mis hijos necesitaban y ser el padre diferente a mi padre. Y ese día venía el hombre tan contrariado porque me dijo, acabé mi matrimonio, mis hijos van a crecer lejos de mí y ese padre que yo soñé ser no lo pude lograr. Entonces son los dos enfoques, ¿no? Uno es el padre que siempre soñamos tener, el padre que siempre soñamos ser, pero quizás el más importante es el padre que Dios no solo soñó, sino que Él diseñó para que fuéramos nosotros. ¿Cuál es ese padre? ¿Cuál es ese estilo de padre, esa clase de padre que Dios soñó para sus hijos, para su pueblo? ¿Qué clase de padre
es que Dios diseñó. Y creo que estos días charlando con algunos hombres que nos reunimos, esa palabrita no la olviden, porque hoy todo nos está hablando de que todo es constructo, todo es construcción social. Ser padre es un constructo social. No, todo eso es diseño de Dios. Acuérdense de esa palabra siempre, porque nos van a meter en la cabeza que todo es un constructo, que el género, que el papel de padre, que el rol de madre, eso no es ninguna construcción, es un diseño divino. Y nosotros tenemos que mantener eso clarito y no dejarnos meter cosas en la cabeza. Quiero que veamos 3 aspectos que identifican el padre que Dios diseñó. Ese que Dios diseñó y que soñó tener para sus hijos. Todavía no, sí, todavía no. Yo te digo cuando. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias por esta mañana, por este día, Señor. Por los padres que estamos aquí, por los que no están, por los que serán padres. Gracias, Señor. Pero sobre todo porque tú eres nuestro Padre perfecto. Nadie como tú, como cantábamos. El Padre que siempre soñamos y lo obtuvimos, lo conocimos. Eres tú nuestro Padre. Y te damos gracias por ser ese Padre que nos cobija, que nos ama y a nosotros nos inspira a ser ese Padre, Señor. Gracias te damos por la bendición de tu palabra y de este día en el nombre de Jesús. Amén. Antes de leer el texto, los ubico un poquitico en esto, ¿no? Ustedes recuerdan que después de que el Señor sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, Él se propuso formar una nación. Una nación, sacó un poco de esclavos, gente pesada como esclava, se comportaba como esclava, comían como esclavos, eran esclavos. Y Él se propuso formar una nueva nación, que es lo que encontramos en el Pentateuco, la Torá. Y para eso para esa nueva sociedad tenía que darles una serie de mandamientos, de leyes, ¿cierto? Y eso fue lo que el Señor dijo. Él quería que su pueblo, el pueblo que Él escogió, fuera un modelo para las demás naciones. Y ese pueblo diera a conocer su nombre a todas las naciones de alrededor que no lo conocían. Por eso, como les digo, después de que Él les da los mandamientos, si ustedes buscan por allá en Deuteronomio capítulo 5, el Señor les da los mandamientos, los que conocemos nosotros, aunque hay más, pero conocemos 10. Lo increíble es que después de que Él le da los mandamientos al pueblo de Israel, se centra en que el pueblo de Israel le enseñe eso a sus hijos. Dice, esos mandamientos usted los cumplirá, pero lo que me interesa a mí, además de que los cumplan, es que se los enseñen a sus hijos. Que sean esos padres que Él soñó, que Él diseñó, ¿no? Porque del trabajo que hicieran los padres con los hijos en esta nueva nación dependería el futuro de la nación. De eso dependería. Del trabajo y buen trabajo que hicieran los padres con esos hijos. Como decía por ahí alguien, los padres eran la clave, ¿o qué más? O el clavo. Si ellos no cumplían, la embarrada. Pero ella es la clave. Y enseguida el Señor les dice a los padres qué es lo que tienen que hacer. El Señor le confió a los padres la continuidad de sus mandamientos. Les dice el Deuteronomio, quiero leerlo porque no lo he leído todo. ¿Cuántas veces le dice? Ustedes los obedecerán. Y lo dice muchísimas veces. Y lo enseñarán, los mandamientos. Eso es lo que el Señor propone con su pueblo, ¿no? Enseñen los mandamientos, principios y estatutos. Los padres con los que Dios soñó, los que Él diseñó, ellos debían ser responsables en obedecer los mandamientos, ponerlos por obra, pero también en enseñar a sus hijos esos principios que Él dio para que fueran la nación que Él quería que fueran. Y yo le digo que cuando uno ve el caos en que vivimos hoy en día, la descomposición social que vivimos hoy en día, no podemos dejar de reflexionar en ¿y dónde fallamos? ¿Qué fue lo que pasó? Porque el Señor diseñó bien la nación. Digo, ustedes no son la mejor, ustedes son de lo peor, les dice. Pero yo me voy a proponer de ustedes una gran nación. Y para eso tienen que hacer esto. Y les da esos mandamientos. Pero cuando vivimos lo que nosotros vivimos, ahora yo sé que la mayoría hemos hecho lo que mejor hemos podido, pero seguramente nos falta y nos hemos equivocado. Porque algunos, aunque hemos hecho lo mejor que hemos podido, seguimos repitiendo lo que aprendimos. Y seguimos repitiendo lo que aprendimos. Y no nos damos cuenta que quizás no es lo correcto. Pero no podemos desconocer que por mucho tiempo, y tal vez en muchos momentos de la historia, hemos sido indiferentes, hemos sido insensibles frente a lo que sucede a nuestro alrededor. A mí me interesa lo que sucede, mis puertas para adentro, lo que sucede afuera no me importa. Y no nos damos cuenta de que eso está afectando, como vamos a ver ahora, lo que vivimos hoy en día. Entonces veamos la clase de padre que siempre soñamos. Lo primero es
Y ahí sí, Sebas, porfa. Lo primero que dice, y lo vamos a leer en el pasaje, es que el Padre que Dios diseñó es el Padre que hace todo lo que puede para que a sus hijos les vaya bien en la vida, ¿o no? ¿Qué padre dice no? Bueno, hay excepciones, ¿no? Pero la mayoría de nosotros como padres hace lo que sea para que a los hijos les vaya bien en la vida. Y ustedes seguramente conocen este texto. Permítanme, lo leemos. Ahí ustedes se va a poner, Sebastián se lo va a compartir. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, les decía que en el capítulo 5 están los mandamientos. Y miren lo que dice el capítulo 6, versículo 1 al 9, dice: estos son los mandamientos, los decretos y ordenanzas que el Señor tu Dios te encargó que te enseñara, que Dios me encargó que te enseñara, le dice Moisés al pueblo. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor, su Dios, durante toda su vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Noten eso. Pregunta para los padres. ¿Qué haces tú para que sus hijos tengan larga vida? Bueno, aquí el Señor lo dice, ¿no? Si tú le enseñas eso a tus hijos, tendrán larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo le saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye leche y miel, tal como el Señor tu Dios prometió a tus antepasados. El Señor dice, ¿usted quiere que les vaya bien? ¿Que tengan larga vida? La clave es esta. Enséñeles esos mandamientos, estos estatutos y estos decretos, y les va a ir bien. Y ustedes, esto que sigue, ustedes lo conocen también, dice, escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de las puertas de tu casa y sobre las puertas de la ciudad, dice el Señor. Es lo que tienen que hacer ustedes. Entonces, lo primero, el Padre que Dios soñó, que Él diseñó, es el Padre que se preocupa porque sus hijos les vaya bien en la tierra. Claro, algunos estarán diciendo, bueno, ahí clasifiqué. Yo hago todo, me esfuerzo, yo hago todo por ellos, para que les vaya bien, para que sean felices, decimos hoy en día, ¿no? Después de que el Señor le da los mandamientos al pueblo, capítulo 5, los mandamientos, estatutos y decretos, comisiona a los padres para que obedezcan y enseñen a sus hijos, porque dice además a los nietos, ¿no? No solo con los hijos, también hágale con los nietos, a las futuras generaciones, esos mandamientos para que tengan larga vida y les vaya bien. Es obvio que generalmente todos los padres, en cualquier cultura y en cualquier época, desean que sus hijos les vaya bien, ¿cierto? Eso lo sabemos. Porque el gran legislador, que es Dios, nos da el secreto. Ese es el secreto. Ese es el secreto para la vida. ¿Quieres que te vaya bien? Guarda los mandamientos del Señor. Ahí están. Y no solamente a su pueblo, porque el Señor se lo dio a su pueblo aquí, pero también nos lo dio a nosotros, que creeríamos más adelante en el Dios de Israel. Ese secreto no es para nosotros. Esa es la clave. ¿Usted quiere que le vaya bien? Guarde los mandamientos. Estúdielos, apréndalos para que sepa. Porque uno dice, bueno, ¿y cuáles son? Ahora, si ustedes vieron, le dice, lo primero que tienen que hacer ustedes para enseñar es, ustedes tienen que guardarlos con todo el corazón. Para que sus hijos aprendan esos mandamientos, usted tiene que comprometerse a cumplirlos, a obedecerlos, a abrazarlos, a amarlos. Porque sus hijos lo van a ver a usted y van a ser modelo usted va a ser modelo para ellos, ¿no? Lo primero es eso, ¿no? Los padres deben ser modelo para sus hijos en su amor y guardar en su corazón los mandamientos del Señor, las palabras que yo les había dado. Es decir, en otras palabras, un padre no puede tomar a la ligera esto. Un padre tiene que ser primerito. Él tiene primero que tomar esto, esforzarse en cumplir esos mandamientos, porque sus hijos aprenderán de él
a obedecer. Yo alguna vez que hemos dado muchas charlas a familias, a parejas, decían, un mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo un hijo aprende a honrar a su padre y a su madre? Eso no lo traen en el chip, les digo. Eso se aprende. ¿Y cómo lo aprenden? Sencillo, simple, trivial. Mis hijos aprenden a honrar a su mamá cuando me ven a mí como la honro yo. Aprenden a respetar a su papá cuando ven cómo ella respeta a su esposo. Sencillo, ese es el primer paso. Si nos descachamos ahí, empezamos mal, muy mal. Por eso dice ahí, lo primero es, antes de enseñarle a sus hijos sus mandamientos, usted tiene que vivirlos literal, usted tiene que ser fiel a ellos, porque sus hijos lo van a ver y usted va a ser modelo para ellos. Pero los padres también debían ser, es increíble todo lo que dice, ¿no? Porque uno dice, uy, tan intenso, ¿no? Repetirlos en el camino, ponerlos en la frente, ponerlos en las paredes. El amor a Dios de los padres, que los padres debían mostrar a sus hijos, ese amor a Dios debía ser tan intenso, debía ser honesto y debía ser coherente, como hemos dicho muchas veces, por parte de los hijos, de los padres, para que los hijos no tuvieran otra salida. De tal forma que cuando los hijos se enfrentan la vida, como a todos les va a pasar, después de luchar, después de buscar en quién sabe cuántas ideologías, digan, la única opción que tengo es el Dios de mis padres. ¿Se recuerdan del hijo pródigo que nos predicó hace 3 semanas, Deita? El hijo pródigo, ningún papá va a poner a un siervo a comer con los cerdos, como le pasó a este. Pero él dijo, pero hombre, yo tengo un papá en la casa que es bueno, que es justo, que por lo menos él no me va a mandar a comer con los cerdos. Él me va a pagar un salario de jornalero. Yo volveré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso se llama coherencia. Cuando seamos coherentes, no importa que nuestro hijo se haya ido muy lejos, se haya caído al pozo más profundo, siempre recordará cómo fue su papá. Siempre lo recordará. Por eso cuando el Señor le dice aquí al pueblo de Israel, usted no puede tomar eso a la ligera. No, es que si yo busco a Dios de vez en cuando, lloro de vez en cuando, yo leo la Biblia de vez en cuando. Dicen, usted tiene que ser intencionales, intensos. Si usted quiere que a sus hijos les vaya bien, tiene que modelar para ellos estos mandamientos. Pero también debían ser responsables, como digo, e intencionales para repetirlos a los hijos todos los días, esos mandamientos, esos estatutos y esos decretos. Debía hablarle a sus hijos sobre esos mandamientos en todo tiempo, aprovechando todas las oportunidades de la vida, tenía que hacerlo. Cualquier circunstancia para hablarle a los hijos. Debían ser insistentes los padres, siempre, con que sus hijos aprendieran y obedecieran esos mandamientos, debían ser creativos, invéntense algo. Yo me acuerdo hubo un tiempo cuando mi esposa, en su sabiduría, Santi salía, ya Cristian estaba creo que en la universidad, pero Santi salía para el bus y todos los días nos levantábamos, un día ella, otro día yo, y leíamos un devocional con él todos los días, para que él supiera quién era el Señor y a quién debía seguir. Yo sabía que si esos padres dejaban de repetir, y eso es obvio, y de enseñar, fácilmente se olvidaría. Si usted deja de repetir esas cosas, las pierde. Por eso le dice ahí a Moisés, dígales que lo repitan todos los días, por la mañana y por la noche, todo el tiempo, que lo repitan a sus hijos. Por otro lado, la enseñanza de los mandamientos, estatutos y decretos a los hijos y a los nietos no se podía delegar a nadie. Era a los padres, ni al sacerdote, ni al maestro, ni a la iglesia. Y siempre digo esto, gracias a Dios por Claudia, por Marianela, por todos los profes que están, por Andreina, yo no sé cuántos, José, Carolina, bueno, todos los que sufran pero es una responsabilidad de ellos. Que ninguno vaya a decir, no, es que esa Marianela no le enseñó a mis hijos a orar. Eso no es responsabilidad de ella. Ni obedecer, eso es responsabilidad tuya. Que ellos hacen un poquito de ayuda nomás, pero eso no es responsabilidad nuestra. Ni del sacerdote, ni del colegio. Es una enseñanza que no se podía delegar a nadie. Es responsabilidad únicamente de los padres. No se le podía delegar ni a la escuela, ni a los amigos, ni a las redes sociales como sucede hoy en día. Los padres que Dios diseñó, esos padres que Él siempre soñó para sus hijos, su pueblo, eran aquellos que no se dejaban ganar por las ocupaciones, porque no tengo tiempo para orar con mi hijo o para leer la Biblia o un cuento bíblico,
o por la indiferencia, o por la insensibilidad, para dejar de hacer la tarea que Él nos asignó, que Él nos delegó a nosotros. Esos padres eran los que sabían que para que a sus hijos les fuera bien en la vida, más allá de la herencia, más allá de la posesión, más allá de las relaciones, que del conocimiento, estaba enseñarles el temor a Dios, el amor a la palabra de Dios y la obediencia a sus mandamientos. Claro, la herencia no es mala, ni la relación, no, eso no es malo, pero eso no es lo que le va a dar a los hijos el éxito en la vida, es aquí. Y hoy, en el mejor de los casos, ¿qué hacemos hoy? En el mejor de los casos, los padres nos limitamos a pagar para que otras personas, otras instituciones le enseñen a nuestros hijos los principios y los valores. Pagamos para que alguien lo haga. Ahora no sabemos de qué clase de valores les va a enseñar. Como sucedió hace unos días en un grupo que está mi esposa por ahí de señoras, alguna escribe, ¿qué hago para enseñarle valores a mis hijos y principios? Una señora que tenía hijos y no sabía qué era lo que iba a hacer con esos muchachos. Entonces lo primero es, el padre que Dios soñó es un padre que se preocupa porque a sus hijos les vaya bien en la vida, para que les vaya bien todo. Y ahí está el secreto, sencillo, como les digo, trivial, ahí está. Lo segundo está en el mismo capítulo 6 de Deuteronomio, ahí sí nos puede ayudar Sebastián. Es el padre que habla del amor y la fidelidad de Dios a sus hijos. Note lo que dice el versículo 20 de ese capítulo 6, dice así: en el futuro, dice el Señor, tus hijos te preguntarán, ¿qué significan estas leyes, estos decretos y estas ordenanzas que el Señor, nuestro Dios, nos mandó obedecer? Entonces tú les dirás, nosotros éramos esclavos del faraón en la tierra de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto con su mano poderosa. El Señor nos hizo señales y milagrosas y maravillas ante nuestros ojos. Envió castigos terribles contra Egipto, contra el faraón y contra todo su pueblo. Nos sacó de Egipto para entregarnos esta tierra que había jurado a nuestros antepasados. Entonces el Señor nuestro Dios nos ordenó obedecer estos estatutos, decretos y temerlo a Él, para que siguieran bendiciéndonos y preservaran nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Pues cuando obedezcamos todos estos mandamientos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces se nos considerará justos. El Señor le dice a Moisés, mire, Moisés, va a llegar un día en que sus hijos, porque los hijos suelen ser igualados, y le van a decir, ¿y por qué tenemos que obedecer estos mandamientos? ¿No le ha pasado a alguno de ustedes así? ¿Y por qué yo tengo que obedecerlo a usted? ¿Y por qué yo tengo que ir a la iglesia y adorar a Dios? ¿Y por qué yo tengo que hacer eso? El Señor sabía que eso iba a pasar. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Pues ese es el momento para que usted le hable y le diga, obedecemos esos mandamientos por todo esto que Dios ha hecho por nosotros. Porque nos ha sostenido, porque ha sido bueno con nosotros, porque nos libró de la esclavitud, porque nos da la provisión en el desierto, porque nos dio la tierra prometida. Ahí usted tiene que hablarle a sus hijos del amor y la fidelidad de Dios. Son momentos que hay que usar. El Señor sabía que iba a pasar eso, ¿no? Es curioso que hoy en día se le habla a los hijos de ser honesto, de no mentir, de no robar, de ser respetuosos, pero no se les diga por qué. Usted tiene que ser respetuoso. No, nunca vaya a robar, ¿no? Porque hay cárcel. Nunca vaya a mentir porque eso es muy feo. ¿Y cómo por qué? No, porque es así. Usted tiene que decir ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios lo mandó. Hoy en día podemos hablar de muchas cosas bonitas, pero sacamos a Dios del llavero. Increíble eso, ¿no? Y eso sucede hoy mucho, ¿no? Se les puede hablar de los principios y valores sin mencionarles a Dios. Pues el Señor dice, cuando sus hijos le pregunten, dígales por qué. El motivo central es una gratitud con Dios, una obediencia a Dios. Incluso nos pueden reprochar que les enseñemos a no mentir cuando nos ven mintiendo. O nos pueden reprochar que les digamos que no engañen ni roben si nos ven engañando a la esposa o al esposo o robándole la esposa al prójimo. Por eso el Señor se anticipa a decirle a Moisés y al pueblo que llegará ese momento cuando sus hijos les preguntarán y se les pondrán altaneros y les dirán, ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿Cuál es el significado? ¿Qué saco yo con esto?
esos mandamientos, estatutos y decretos. ¿Y por qué tengo que guardarlos? Si la mayoría de gente no lo hace, por ejemplo. ¿No me ha pasado también? ¿Y yo por qué tengo que ser así si la mayoría no son así? Mis compañeros, mis amigos no son así. ¿Por qué me tocó a mí? Los aleluyas teníamos que ser nosotros. Es ahí, dice el Señor, cuando tú tienes que hablarles del amor de Dios. Cuando el padre tiene que, ese padre que Dios diseñó, que Dios soñó, le hablará a sus hijos sin temor y les hablará con firmeza y con autoridad sobre ese Dios que siempre ha estado presente, un Dios que siempre los ha guardado, que siempre les ha provisto, ese Dios. Ese padre le enseñará a sus hijos que esos mandamientos no salieron del vacío, ¿no? No, es que eso lo dictó el gobierno y ya, salieron en el vacío. Es un constructo social, esos mandamientos. No matar, no robar, no adulterar, no mentir, eso es un constructo social, decíamos hoy en día, ¿no? No, esos mandamientos no salieron en el vacío, ni son invento caprichoso de la sociedad. Que esos mandamientos, estatutos y decretos no se dieron por amargarnos la vida, porque esa es otra cosa, pero es que qué amargo esto, ¿no? Sino que son el resultado de una relación de amor entre Dios y su pueblo. Por ejemplo, hoy en día le puede decir al hijo, no, es que tú no puedes adulterar, pero es que eso es tan bueno. ¿Cómo dice que no haga eso si eso es tan bueno? Todo el mundo lo hace. Porque Dios lo dijo. Al enseñar esos mandamientos, estatutos y decretos a sus hijos, el padre que siempre soñamos les hablará del amor de Dios, de su total dependencia de ese Dios, misericordioso y fiel, siempre. Un Dios que los amó sin que ellos tuvieran nada para ser amados. Ese Dios. No somos dignos de amor de Dios, pero Dios nos amó. Y hablarles de ese amor de Dios. Porque claro, hablamos de yo te amo si tú haces esto. Tú le vas a hablar a tus hijos de un Dios que te ama por nada. Porque tú no has hecho nada para que Él te ame, pero te ama. Te ama tanto que envió a su hijo a la cruz por ti, a morir en la cruz por ti. Porque obviamente vivimos en una cultura donde te amo, sí. Si no haces esto, entonces no te amo. Pero nosotros entonces amamos o nos ama el Señor porque Él es Dios. Ese padre, en últimas, le hará ver a sus hijos que en últimas, lo más importante es guardar y obedecer esos mandamientos, estatutos y decretos, para que no solamente para que les vaya bien en la vida, porque esa es otra cosa, ¿no? Si tú quieres que te vaya bien, listo, guarda eso, no. El fin máximo no es que les vaya bien en la vida, el fin máximo es que dé gloria a Dios y que sean instrumentos para que Dios sea conocido por otros. Porque esa es otra cosa, ¿no? Te va a ir bien, ¿no? La consecuencia es, pórtese bien, sea buen chico, que le va a ir bien en la vida. No, esa no es una meta máxima. La meta máxima es honrar a Dios. Los hijos aprenderán de Dios y aprenderán a relacionarse con Dios en la medida en que ven a su padre cómo se relaciona con Dios, cómo se acerca a Dios, y les enseñará a ser agradecidos con ese Dios. Como alguna vez les he contado, yo casi nunca vi los Simpson, pero un día viendo los Simpson en un cuadro, porque fue que pasó ahí, estaban sentados en la mesa los Simpson y van a comer, y Bart Simpson dice: Padre, Dios, gracias por nada, porque todo lo conseguimos nosotros. Y no sé cuántos a veces oran de esa manera. Pues ya hemos visto dos cosas, ¿no? El padre que Dios soñó y que Él diseñó hará todo para que a sus hijos les vaya bien en la vida. Lo segundo es que les hablará del amor de Dios. Y si ustedes me permiten, esto tercero fue lo que más me motivó a reflexionar este pasaje, porque me impactó muchísimo. En tercer lugar, el padre que Dios soñó, que Él diseñó, es el que protege a sus hijos de las falsas ideologías. Dios sabía que un día, como les dije ahora, los hijos le dirían: ¿por qué tengo que obedecer esto? Pero Dios también sabía que un día esos hijos de Israel se iban a tener que confrontar con nuevas ideologías, y vea lo que le dice al pueblo de Israel. Capítulo 7, versículos 1 al 5. Dice así: cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, Él te abrirá el camino quitando de tu paso muchas naciones: los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Esas 7 naciones son más fuertes y más numerosas que tú. Cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos, y las conquistes, debes destruirlas por completo. No hagas tratos con ellas. Aquí viene lo interesante.
No hagas tratos con ellas, ni les tengas compasión. No te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijos ni tus hijas se casen con los hijos y las hijas de esas naciones. Y mire este versículo 4. Porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Lo que tienes que hacer es destruir sus altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a la diosa Acera y quemar sus ídolos. El Señor sabía lo que vendría. El Señor sabía que los hijos no los podíamos tener en una burbuja. Tenían que salir. Pero teníamos que equiparlos para que enfrentaran esas verdades. Y si ustedes me permiten, si hay algo en que hemos fallado nosotros, es aquí. Aquí nos equivocamos. El Señor sabía que iba a pasar eso. Los hijos tarde o temprano iban a enfrentar el mundo, confrontar nuevas ideologías, diferentes formas de pensar. Por eso también se anticipa a advertir a los padres y a Moisés a decirle, ojo, porque vienen cosas peligrosas para sus hijos, nuevas ideologías, seductoras ideologías. Y el mandato es contundente. Claro, uno dice, pero ¿cómo así que los mate y todo eso? Obviamente entendámoslo, ¿no? Pero mira, yo sé que algunos se vuelven abogados de los malos y siempre es que Dios sí es cruel, ¿cómo que los mate? ¿Cómo que los acribille? No, hombre, entienda lo que dice el Señor. Entienda lo que el Señor está diciendo es que contundentemente usted no debe permitir que sus hijos y sus hijas se mezclen con ellos. Y cuando está hablando de que se casen, no está hablando solamente de matrimonio, sino que se relacionen con ellos. Hay con esas nuevas ideologías. Porque cuando eso pasa, dice el Señor, esa gente hará que sus hijos se olviden de mí y se aparten de mí. Se alejen de mí y que vayan detrás de otros dioses, dice. Como decía ahora, me parece que aquí está donde radica el fracaso de quienes hemos creído en el Dios de Israel, en sus mandamientos, estatutos y decretos. Tal vez podemos decir que nos hemos esmerado para hacer todo para que a nuestros hijos les vaya bien en la vida. Seguro que sí. Incluyendo enseñarles los mandatos del Señor. También podemos hablar de que les hemos hablado del amor de Dios, que les hemos enseñado el amor de Dios. Pero déjenme decirles, creo muy seriamente que frente a esto, frente a este peligro que el Señor ya anticipó, de esas nuevas ideologías y todo eso, las diferentes formas de pensar que hay y los dioses que nos ofrecen hoy en día, los padres de hoy que el Señor diseñó y que soñó, hemos sido indiferentes, insensibles y tal vez ingenuos, pensando que nada iba a pasar. No va a pasar nada, tranquilos. Nos dejamos meter los dedos en la boca. Y seguramente ustedes saben a qué me refiero. Vemos a los jóvenes que iban a la iglesia, y ahora no, con unas cosas en la mente que uno dice, pero Dios, eso no fue lo que Él le enseñó. Sin darnos cuenta, hemos hecho pacto con esas naciones, esas ideologías. Hemos sido tolerantes y hemos dejado que entren a adoctrinar a nuestros hijos de manera sutil. No nos dimos cuenta del momento en que esas generaciones se casaron con sus hijos. Se casaron con esas formas de pensar y ahora están adorando y sirviendo a otros dioses. No solo hemos sido tolerantes, también hemos sido ingenuos nosotros. Hemos sido laxos, hemos sido blandengues y hemos sido irresponsables. Paul Washer, yo no sé si está esa cita ahí, Sebastián, es un conocido predicador que dijo esto. Sus hijos irán a la escuela pública y serán entrenados por alrededor de 15,000 horas, dice él. Eso más o menos son como 10 años. 15,000 horas en pensamientos seculares impíos. Y luego irán a la escuela dominical a colorear una imagen del arca de Noé. ¿Cree que eso es suficiente para que ellos estén firmes contra las mentiras que les dicen? Nuestros hijos están, ¿cuántas horas van los chicos al colegio cada día? ¿8 horas? ¿7 horas? 8, digamos, 8 horas, por 5, 40. Digamos a la semana. 40 horas siendo adoctrinados por todo, por los amigos, por los profesores, todo el tiempo.
y vienen a la iglesia media horita para que el profesor trate de arreglar lo que en 40 horas se hizo. Es lo que dice este hombre. ¿Usted cree que eso es suficiente? Dice, pues sí. Los padres que siempre soñamos ser son los que se capacitan o capacitan a sus hijos con los mandatos, estatutos y decretos para que hagan frente a las nuevas ideologías, para que puedan mantenerse firmes en sus convicciones y para que no se humillen delante de esos dioses falsos que se les presentan hoy en día de diferente manera. ¿Cuántos padres que ven al niño molestando y dicen, tranquilo mijo, diviértase, tómese Dios, tome, tenga y hágale? ¿Cuántos hacen eso? ¿Con qué nos daban a nosotros? No, una pelota, pero nos vaya a jugar. No, ahora, para que no me moleste, le dice Dios y él lo adora. Y quíteselo para que vea cómo le va. A la mayoría de nosotros, aquí quiero hacer una salvedad. Porque este mundo, sobre todo el mundo que conocemos nosotros, está caótico. A la mayoría de nosotros nos desagrada el fanatismo de los musulmanes. Pero sí hay algo que debemos aprender y admirar de esa cultura, es que en términos de proteger a sus hijos de las ideologías que están vendiendo, ellos son radicales. Pensaba estos días caminando por ahí por el río y decía, yo creo que el Señor, que la reserva moral que Dios está guardando para este mundo está por allá en esos pueblos. Y uno dice, pero ¿cómo? Si es que son musulmanes o los hindús por ahí. Tranquilos, lea la Biblia y se da cuenta que el Señor usó a los filisteos para proteger a David. El Señor no tiene problema de usar a cualquiera para que proteja su verdad. Y yo creo que la reserva moral de este mundo está allá en esos lugares. Qué alegría es ver que el primer ministro de Inglaterra es un hombre que viene de una ascendencia hindú, por favor. Esa gente no vende los principios como los occidentales. ¿Han escuchado a la primera ministra de Italia? Porque en este mundo, ¿pero qué importa? Dejémoslo. Somos laxos, inocentes, blandengues. Yo creo que, porque esa gente es así, ellos están invadiendo Europa y se están multiplicando, pero su convicción no la pierden. Ellos no se dejan influenciar por todo lo que hay en esa Europa podrido. No, señor. Ellos lo mantienen. Son férreos a sus convicciones para que sus hijos no se dejen influenciar por esas cosas. No, ellos no admiten. ¿Que admiten marchas gay o cosas por el estilo? Por favor. Claro, uno dirá, pero es que, ¿cómo son de violentos? Ellos saben lo que tienen que hacer para protegerse ellos. Y lo hacen. Que estemos de acuerdo o no. Pero déjenme decirles, esa gente nos enseña a nosotros a hacer lo que Dios dice que hagamos. Yo no estoy diciendo que los matemos ni nada por el estilo. Pero seamos creativos. ¿Qué vamos a hacer para que a nuestros hijos no los sigan adoctrinando? Y vuelvo y digo a los que tienen hijos pequeños, que Dios los ayude a ustedes. Porque esa generación de otros nos dejamos ganar. Nuestros hijos fueron seducidos por el mundo y no nos dimos cuenta. Creo que no es tarde. Creo que no es tarde para que los padres que siempre soñamos ser y los padres que Dios diseñó que fuéramos, empecemos a ser más radicales frente a esas ideologías, a esos falsos dioses que están seduciendo a nuestros hijos. ¿Alguien los conocemos? No. Y sabemos qué es lo que nuestros hijos ven o adoran. Perdidos estamos. Quiero que esta mañana le demos gracias al Señor por aquellos padres que siempre soñamos tener. Tal vez, como dije, no fueron perfectos los padres que tuvimos, pero con toda seguridad hicieron su mejor esfuerzo. Y vamos a darle gracias a Dios por esos padres. Pero también quiero que oremos por aquellos que han hecho todo para que a sus hijos les vaya bien en la vida. Y seguimos haciendo, ¿no? Para que les vaya bien en la vida. Sabiendo cuál es el secreto, nosotros lo sabemos ahí. Enseñando, repitiendo, cumpliendo, poniendo en práctica los mandatos del Señor. También debemos dar gracias a Dios por aquellos padres que Dios diseñó y que insistentemente le hablan a sus hijos sobre el amor y la fidelidad de Dios, que no paran, que le recuerdan a sus hijos cómo Dios los sostiene, los cuida y los provee. Como decía ahora, nosotros no sabemos qué camino van a llevar nuestros hijos. El padre del hijo pródigo no sabía, se fue y se fue. Lo que pareciera es que el padre siempre estaba asomando a ver cuándo va a volver, porque el papá sabía que volvería.
porque él sabía que la vida le cobraría factura. Y ese hijo se acordaría de la coherencia de su papá cuando dijo, yo iré a mi padre porque en la casa tengo un padre que es justo y bueno y volveré. Pero también quiero que oremos por esa generación de nuevos padres como Sebastián, diseñada por Dios y que siempre soñamos tener para que entiendan el peligro que significa no solo para sus hijos. Eso es un problema de sociedad. Eso es un problema que nos puede acabar como raza humana, lo que estamos viviendo hoy. Porque esas ideologías, esas nuevas formas de pensar vienen para contaminar todo. Y oremos para que esos padres dejen de ser, como lo fuimos muchos de nosotros, indiferentes, blandengues, y que más bien responsablemente sean modelo para sus hijos en obediencia a Dios, en su integridad, en su entrega, en su consagración a Dios. Esos padres, como el padre del hijo pródigo, que fue el motivo para que su hijo perdido volviera. Oremos por esos padres. Ahí donde está usted, incline su rostro un momento. Si quiere, reflexione un poquito sobre esto. Es un día especial para que oremos por esto. Señor, hoy estamos alegres porque estamos celebrando el Día del Padre, los que hemos tenido padres. Perfecto, Señor, los que hemos tenido, nos tienen vivos también. Los que somos padres, Señor, y que podemos también de esa manera ser agradecidos contigo. Estamos gozosos de tener a nuestros hijos, Señor. Pero gracias por recordarnos a través de tu palabra estas tres cosas. Seguramente hay más cosas que tú diseñaste para este papel de padre. Esto que tú estableciste, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar que para que a nuestros hijos les vaya bien en la vida, deben aprender esos estatutos que tú nos diste. Para que tengan larga vida y todo lo que emprendan les salga bien, debemos enseñarles, Señor, con nuestro ejemplo, tus mandamientos, estatutos y decretos. Quizás, Señor, tenemos que pedirte perdón porque de pronto nos hemos equivocado, hemos faltado y seguramente muchos hemos tenido que ver las consecuencias de esa indiferencia y de ser tan laxo, Señor. Pero gracias por tu palabra. Y, Señor, mira lo que está pasando a nuestro alrededor. Una generación que no tiene norte, una generación que cambia de pensar, que se deja imponer cualquier cosa que venga como por novedosa que sea. Y enséñanos a nosotros, Señor, esa radicalidad que tú le pedías a Israel. A no permitir, Señor, que nuestros hijos se dejen seducir por esas cosas. A que cuando ellos vean esas cosas que no te adoran a ti, ni que te honran a ti, puedan entender que eso no es bueno. Quizás hemos fallado también en eso, porque no nos hemos demostrado cuán importante, cuán vital es para nosotros nuestra relación contigo, Señor. Señor, yo pido por los padres que todavía están criando hijos, por Sebastián, por Julián, por los que están aquí, por Diego, y por los que van a ser padres, Señor. Por los que tienen nietos también, Señor. Que tú nos recuerdes estas palabras. Que tú se las dices a tu pueblo. Y a veces las olvidamos. Para que entendamos la responsabilidad tan grande que nos has dejado. La dimensión de tu diseño para nosotros como padres o como abuelos. Para que cada uno pueda poner su granito de arena, esforzándonos, comprometiéndonos, sacrificándonos para enseñar tu verdad a nuestros hijos. Gracias porque tú eres nuestro Padre perfecto, tú eres nuestro modelo de Padre y te damos gracias por esto, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias porque cuando te pedimos tú nos respondes, Señor, y te damos gracias por esa verdad. Porque recordamos lo que dices en tu palabra.
Pues todo lo que pides, recibirás. Todo el que busca, encuentra, y todo el que llama, se le abrirá. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les darán una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, le darán una serpiente? Claro que no. Así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quien le pida? Y estamos aquí para pedirte, Señor, que nos ayude, Señor, como iglesia, como tus hijos, Señor. Padre, gracias por tu palabra.